Listo, muchachos, entonces dice que tenemos este texto, los tips de lectura crítica que yo siempre les voy a dar para al menos estas áreas, en donde hay que leer bastante, es que primero vayamos a las opciones de respuesta, las leamos, saquemos como la inferencia de cada una, luego lo que nos pregunta y el contexto de lo que se pregunta y así con cada una, ¿listo? Entonces se saca así, tin, 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 leemos por acá, sacamos esto por aquí y lo mismo por acá, ¿listo? De esta manera organizamos mejor el tiempo y distribuimos mejor la forma en que vamos a resolver las preguntas. Listo, lo mismo por acá, completo, incompleto, completo, incompleto, correcto. Aquí dice que teniendo en cuenta el texto, ya leemos esto ahorita, pero siempre muchachos teniendo en cuenta pues lo que se nos va a preguntar. Listo, siempre teniendo en cuenta lo que se nos va a preguntar y lo que tenemos por aquí. Una vez entonces nosotros ya hacemos el panorama de las preguntas, vamos con el texto. Dice, vendedor de nombres. He visto en una calle tienduchas donde se venden nombres para niños que pronto llegarán al mundo. Hay que acudir con tiempo suficiente y solicitar la adjudicación. Se requiere fecha exacta de concepción. Entonces, por ejemplo, por aquí podríamos decir que se debe ir con tiempo suficiente para adjudicar y se requiere fecha para concebir. Adicional a ello dice que se venden los nombres para los niños que pronto llegarán al mundo, así como una copia de la ecografía, pues entonces en este caso se nos habla de la importancia de elegir el nombre respecto de cuando el niño o cuando la persona, bueno, el niño o niña llega al mundo. Dice que el vendedor en este caso toma estos datos, ¿cierto? Y pide vueltas para que las personas vuelvan en unos días y dice que se prepara el horóscopo del futuro y se entregará a la meditación. A veces el nombre viene fácilmente, dice que vienen dos o tres sonidos que se materializan y finalmente se concibe en la punta de la lengua, se funden en la saliva y se expresan para luego ser concebidos a través de signos rojos en un papel. Dice que otras veces el nombre se resiste, que es más complicado, aparece desdibujado y es un mero contorno. Entonces el nombre se hace de rogar. Y dice que aquí resulta difícil plasmarlo en palabras, ya que pues por su resistencia es complicado. Entonces entran en acción técnicas auxiliares que constituyen el secreto de todo vendedor de nombres. Ahora dice que se los ve por la puerta abierta de sus tienduchas, llena hasta los topes de papel de arroz, estatillas de Buda y textos de plegarias escritas a mano, apuntando con un pincel a la hoja durante horas, esperando pues que llegue el nombre. Y dice que en ocasiones el nombre cae del cielo como un borrón, por sorpresa, nítido y perfecto, y que ante tal revelación nada se puede objetar. Una vez se ha concebido el nombre, ese es el nombre que corresponde para el niño o la niña. Pero dice que a veces los padres no quedan contentos y hubieran preferido un nombre más amable, más tranquilo, optimista, como Brillo de Luna o Río Benévolo, ¿cierto? Como algo más tranquilo. Y dice que en este caso, por ejemplo, el objetivo sería el nombre para los niños. De esta manera dice que nada sirve de que el vendedor se explique que, por ejemplo, Buda en persona llamó traba a su propio hijo, pues los clientes descontentos se van, refunfuñan y se dirigen a la competencia a buscar seguramente el otro nombre. Este texto, muchachos, hace parte de Los Errantes 2019, por aquí está la referencia y aquí está la editorial. Entonces nos dice la pregunta 23. Durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. Entonces vean que cuando yo, antes de hacer todo esto, yo hice el panorama de cada una de las preguntas, muchachos, pero la idea es que nosotros con anterioridad ya estemos familiarizados con qué es lo que se nos va a preguntar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, antes de leer todo el texto, muchachos, que es la base de la lectura crítica, tengan en cuenta las palabras clave de las preguntas. ¿Listo? Entonces vuelvo a repetirles, muchachos, para que no se les olvide, cuando ustedes vean todo esto, la idea es que obviamente no vamos a marcar todo el cuadernillo, sino hacer una expectativa de lo que se nos va a decir. Entonces yo voy a borrar todo esto y vamos a ir pregunta por pregunta, listo, respecto del texto y respecto de las palabras clave. Ahora, tenemos la pregunta número 23, muchachos. Tenemos la pregunta número 23 que dice, considere el siguiente enunciado del primer párrafo. Entonces tenemos el primer párrafo que dice que durante este tiempo preparan el horóscopo del futuro niño y se entregan a la meditación. ¿Quiénes realizan esa acción? Los padres, los vendedores de nombres, los compradores de las tienduchas o los seguidores de Buda. Entonces, la verdad yo digo, bueno, serán los padres, los vendedores, los compradores o los seguidores. Entonces, vamos a buscar en la parte del texto donde se nos hable de esto. ¿Y cuál es la respuesta, muchachos? A, B, C o D.
Esto se comprueba, muchachos, si nosotros nos vamos acá con el título, vendedor de nombres, adicional a ello porque en cada parte del texto se nos nombra, no directamente, pero sí la función del vendedor de nombres, que es la persona que se encarga en este caso de nombrar y entregarse a la meditación para obtener el nombre del niño. Pregunta número 24, muchachos y muchachas. Dice, ¿en cuál de los siguientes lugares ocurren los hechos? ¿En una sala de partos, en una plaza de mercado, en un templo o en una tienda callejera? Entonces, en este caso, la respuesta a la pregunta número 24 es tan fácil como irse al principio del texto y darse cuenta que la respuesta es la D. Vamos con la 25, muchachos y muchachas. Dice, según el texto, la asignación de nombres se puede caracterizar como una superstición antigua que ha sido abandonada, una tarea religiosa realizada por monjes budistas, responsabilidad que cae solo en los padres o actividad comercial realizada por especialistas. A, B, C o D. Referencia, como se hace referencia a que se están vendiendo nombres, no puede ser que los budistas lo vendan. Es una actividad comercial. ¿Listo? Principio del mercado. Algo que se vende genera comercio y por tanto es una actividad comercial. Responsabilidad de los padres, no, porque sabemos que se le asigna a otra persona, no es una tarea religiosa, si bien su intención es religiosa, no es del todo budista porque pues se vende. Y una superstición antigua tampoco. En este caso la respuesta es la D. Vamos con la siguiente, que sería la pregunta número 26, y dice, tenga en cuenta este resumen del texto. En cierto lugar, los padres, una vez que han bautizado a su hijo, acuden a tienduchas de adivinos. Entre estatuas de Brahma y montañas de papeles de arroz caligrafiados, los adivinos consultan el horóscopo para determinar si el nombre asignado por sus progenitores le trae un buen augurio al bebé, y si la respuesta es negativa, los padres se marchan a la competencia por una segunda opción. ¿El anterior resumen es completo o incompleto? ¿O incorrecto? 26. ¿Será que esto resume bien todo el ejercicio? La respuesta para esta pregunta es la C. Incorrecto. Porque acuérdense que en el texto se nos habla, muchachos y muchachas, primero se nos habla en el texto, y hay que tener en cuenta eso, se nos habla es que los niños, o bueno, en este caso se busca saber para que una vez cuando los niños nazcan puedan tener su nombre. No es que los niños nacen y ya una vez nacidos se les asigna el nombre, sino que viene desde antes. ¿Listo? De hecho aquí lo dice. Dibujan y se resisten respecto al vendedor del nombre, de acuerdo a que aquí lo dicen. Datos. Se piden algunos datos, pero no son los datos del niño ya nacido, sino del bebé que va a nacer. ¿Listo? Entonces es incorrecto porque adicional a ello pues dice que son los papás que van para bautizarlo, pero no es bautizarlo, sino es darle el nombre. Entonces, por eso la respuesta en este caso sería la C. La 27. Cuando el texto se dice, de nada sirve que el vendedor le explique que Buda en persona llamó traba a su hijo, se sugiere que. Entonces, se sugiere que Buda es un padre injusto. Si Buda se equivocó con el nombre de su propio hijo, también se puede equivocar con el de otros niños. Incluso un padre injusto como Buda puede nombrar a su hijo de forma desafortunada, o todo hijo es una traba. ¿Por qué es la B? La respuesta es la B porque trata de ser una justificación para entender o para dar a entender por qué en este caso el nombre es incorrecto. ¿Para dónde va? ¿Listo? O porque el nombre no es acorde a lo que el padre esperaba. ¿Listo? Entonces la respuesta es la B. Listo, muchachos, ahora sí vamos a ir con, dice de la siguiente manera el texto. De acuerdo con la siguiente información vamos a responder las preguntas. Entonces vamos a ir primero con las preguntas, la 35 y la 36, y ahí sí, posteriormente con el texto. Entonces dice en este caso, de las siguientes opciones, ¿cuál presenta mejor la tesis central del texto? La ley seca tendrá consecuencias positivas, la ley seca, aunque evitaría actos criminales, no se puede establecer, la ley seca es una ley que prohíbe el consumo inmoderado de alcohol, o la ley seca es un prodigio que acabará con todos los crímenes de sangre. Entonces, ¿cuál presenta mejor la tesis central? La tesis central, acuérdense, muchachos y muchachas, que es la base del texto. Vamos a leer el texto y dice de la siguiente manera. Dice, lo que llaman la ley seca, a estilo y texto yanquis, está en la mente de varios legisladores y en el corazón de muchos colombianos.
Ignoramos si saldrá temprano o tarde o si no saldrá esta ley prohibitiva. Vista por un lado parece un prodigio de redención, vista por otro lado bien puede parecer una solemne necedad. Prodigio: si por ella logran acabarse los crímenes que el consumo de alcohol provoca; necedad: si por ella se entregan a las gentes a otras bebidas que las envenenen y las enloquezcan más que el aguardiente de caña y la chicha. Que con la ley se evitaría crímenes de sangre y otras bestialidades es cierto, ciertísimo. Por desgracia, no gozaremos de tanta dicha. La ley seca, aunque rija oficial y aparentemente en cualquier parte, es un imposible físico y moral. Para establecerla habría que tumbar instituciones, leyes sobre tributos, sobre industrias, sobre comercio. Habría que acabar con la química, con el reino vegetal y con el agua del cielo. El tal linaje humano parece necesitar de algo que lo intoxique, bien porque se lo exige al organismo, bien por buscar en la embriaguez olvido de pesares o mijares de ilusión. ¿Quién se escapa de la quimera? Todos los pueblos, bárbaros o avanzados, han perseguido en otro tiempo y lugar los paraísos artificiales que ofrece el alcohol. Entonces dice que esto es de la crónica colombiana llamada Medio Siglo de Oro y es publicado por Tomás Carrasquilla y luego editado en 1997 y presentado en Bogotá respecto a la presidencia del país. De las siguientes opciones, ¿cuál presenta mejor la tesis central del texto? A, B, C o D. La respuesta, muchachos, dice: la ley seca tendrá consecuencias positivas. Falso, entonces esto no sería la tesis. La ley seca es un prodigio que acabará con los crímenes de sangre. Bueno, dice que sí, pero que luego el ser humano pues va a buscar otras formas de consumo. La cédula B, dice: la ley seca es una ley que prohíbe el consumo inmoderado del alcohol. Eso es cierto, pero no es la tesis. La respuesta es la B. ¿Listo? La respuesta es la B. ¿Por qué es la B? Porque en este caso dice que la ley seca, aunque evitaría todo lo malo, no se puede establecer, sea porque cualquier cosa que nos determina dentro de lo que somos como personas y seres humanos haría imposible determinar que pudiéramos parar de consumir algo que nos intoxique en el consumo de sustancias alcohólicas. Entonces, por eso la respuesta y la tesis es la B. No se puede establecer. Sería muy bueno, sí, pero no se puede. Listo. Siguiente pregunta, muchachos. Tenemos la pregunta número 36 que dice que, de acuerdo con el autor, la aplicación de la ley seca puede verse como un prodigio de redención. ¿Por qué? Porque permitiría cumplir una meta importante, porque acabaría con la química y el reino vegetal, porque haría que la gente se envenenara con otras sustancias o porque no evitaría los crímenes de sangre y otras bestialidades. A, B, C o D. Y la respuesta correcta, muchachos, sería la A. Dice: acabaría con la química y el reino vegetal. Eso es cierto, pero no nos está hablando de por qué sería algo que pudiera redimir al ser humano de tal manera que pudiera. Entonces, ¿por qué se habla de prodigio de redención? Se habla de prodigio de redención, muchachos y muchachas, porque en este caso nos permitiría cumplir una meta importante, como lo es evitar el consumo del alcohol. ¿Listo? El consumo del alcohol a un nivel amplio, a un nivel más elevado. ¿Listo? Como lo es emborracharse y bueno, lo que dice el texto. Listo, muchachos y muchachas. Vamos a pasar entonces a la 37 y la 38. Pues vamos a las preguntas. La 37 nos dice de la siguiente manera: en el primer recuadro de la infografía, la palabra algunas indica que se mostrará una larga lista de opciones, todas las opciones que se requieren, solo las opciones más complicadas o aquellas opciones más ventajosas. Entonces, por aquí dice: algunas opciones fáciles para principiantes. ¿Qué cultivar? Pequeña guía para crear tu propio huerto en casa. Entonces, cuando se dice algunas opciones fáciles, se está hablando de algunas como una larga lista, como todas las opciones que se requieren para crear un huerto en casa, solo las opciones más complicadas o las opciones más ventajosas. A, B, C o D. La respuesta, en efecto, muchachos, sería la D. ¿Por qué la D, profe? Porque que diga algunas opciones que se pueden hacer en casa no significa que estemos hablando de todas las opciones. Esto es falso. Las opciones más complicadas no, porque estamos hablando de las opciones más ventajosas o más sencillas. Una larga lista tampoco sería. ¿Por qué? Porque en este caso no nos está hablando de todo lo posible, sino solamente de aquellas que resultan ventajosas o de aquellas que resultan más fáciles para aquellos que no saben o desconocen. Listo, 38.
A, B, C o D. Describir el modo, mostrar lo que se debe hacer, señalar el lugar en el que se debe ubicar o indicar el paso posterior a poner la capa de piedra. Entonces dice en el recuadro número 2, la flecha que aparece junto a la frase y en la base pon un 10% de piedra porosa sirve para la flecha que aparece en la frase. Aquí lo hice, entonces dice, y en la base pon un 10% de piedra porosa que hace referencia a ese 10%. A describir el modo en que se debe poner la lombricomposta, mostrar lo que se debe hacer con la tierra de hoja, señalar el lugar en el que se ubica la piedra porosa o indicar el paso posterior a poner la capa de piedra porosa. ¿Cuál es la respuesta, muchachos? La respuesta es la C. ¿Por qué la respuesta es la C? Que dice que señalar el lugar en el que se ubica la piedra porosa. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí nos dice el 10% de piedra porosa. Entonces, si yo me voy por acá, miren que aquí nos dice, pero vean que esto es la base del lombricompost. Entonces, por eso la respuesta sería la C. Describir el modo en que se pone la lombricomposta, falso, porque estamos hablando de la piedra. Mostrar lo que debe hacerse con la hoja, tampoco. Indicar el paso posterior a la capa de piedra, tampoco, porque incluso yo podría leer esto primero, luego esto, entonces no es que tenga un orden. Y si se dan cuenta, muchachos y muchachas, obviamente habría que leer toda la infografía, pero cuando yo voy con las preguntas, inicialmente con lo que me están preguntando, yo me ahorro el tiempo. También eso es importante, saberse ahorrar el tiempo. ¿Listo? Porque acuérdense que en el IFES apenas les dan como una hora, hora y media para responder pues tantas preguntas, entonces es importante tener en cuenta eso. Esta del niño ya la habíamos hecho, muertos de hambre, a mí me parece que esta también ya la habíamos hecho. Espérenme, ¿por qué? Sí, vamos a hacer estas de arriba, esta de acá no, esta tampoco, vamos a hacer esta, la del tiburón de Groenlandia, que esta también es probable que les aparezca. Listo, denme un segundo. ¿Cierto? Entonces acuérdense que en matemáticas el promedio es la sumatoria de todos los datos y se divide por la cantidad. Entonces se cree que aproximadamente el tiburón de Groenlandia específicamente vive 392 años, que en este caso hay un rango de edad de 272 a 512 años, que se puede saber en este caso su edad respecto del análisis de sus ojos, pero que dice aquí que los investigadores estimaron que uno de los tiburones podría tener hasta 512 años. ¿Listo? Entonces, si me está diciendo que debo de resumir ese segundo párrafo específicamente, ¿cuál sería la respuesta? A, B, C o D. Según los especialistas, estudiar la composición del ojo del tiburón permite conocer la longevidad que puede ser de esta especie. El análisis de la composición de 28 tiburones de Groenlandia les permitió a los especialistas determinar que sus edades varían entre 272 años y 512. Los especialistas han podido comprobar que el tiburón de Groenlandia es una especie en vía de extinción. El análisis del ojo de un tiburón joven determinó que su edad más avanzada puede estar entre los 272 y 512 años. Estamos hablando en este caso de resumir la información, decir lo mismo de forma más breve. Entonces acuérdense que estamos hablando de los años, estamos hablando del análisis de sus ojos y estamos hablando también de que se evaluaron a 28 tiburones. ¿Cuál sería la respuesta entonces? La respuesta correcta, muchachos, sería la B. Ajá. ¿Por qué? El resumen. Entonces, vamos a ver por acá. Y obviamente, muchachos, vuelvo a decirlo. Profe, hay que leer, sí hay que leer, pero también hay que aprovechar el tiempo y hay que saber utilizar la inteligencia para poder responder de forma eficiente. 28 tiburones. ¿Taja los 28 tiburones? Sí. Los especialistas determinan edades a partir del rango de 272 y 512. ¿A través de qué? Analizando de los ojos. Se puede 272, 512 y el rango, o en este caso la edad máxima a la que llega. La respuesta es la B. Y si se dan cuenta, muchachos, pero si yo me pusiera a leer todo esto y luego analizar esto y volver a leer esto, me ocupo más tiempo. Entonces, por eso les propongo una lectura eficiente. Ahora, pregunta número 40. ¿Cuál de los siguientes enunciados cuestiona la idea principal del texto acerca del tiburón de Groenlandia? Que los tiburones de Groenlandia se alimentan tanto de plancton como de animales, que los tiburones de Groenlandia se han estudiado en los últimos años, o que los que se están estudiando estos últimos años nacieron en el siglo XX, que estudios recientes descubrieron que el tiburón de Groenlandia en realidad no vive en promedio más de 100 años,
o que estudios recientes hallaron que el promedio de vida de los tiburones de Groenlandia en realidad es de 390 años. Se cuestiona la idea principal. ¿Cuál es la idea principal del tiburón de Groenlandia? Entonces tenemos que leer esto, pero ya se los digo porque en la pregunta número 39 ya lo hallamos, que era la edad. ¿Listo? La idea inicial es la edad de los tiburones. Tiburón de Groenlandia. Dice así. Se cree que hay un tiburón de Groenlandia que nació en 1505 y un estudio publicado en la revista National Geographic sostiene que es vertebrado o que es el vertebrado más longevo de la Tierra. Según los especialistas, se puede conocer la edad de este tiburón analizando la composición de sus ojos. Usando este método, un grupo de investigadores evaluó 28 tiburones de Groenlandia y encontró que tenían entre 272 y 512 años. La esperanza de vida promedio de la especie es de 392 años, pero los investigadores estimaron que uno de los tiburones podría tener máximo hasta 515 años. El tiburón de Groenlandia es una de las criaturas que se alimentan de carne más grande del planeta y su crecimiento es lento. Aumenta su tamaño aproximadamente 1 centímetro por año y puede alcanzar más de 5 metros cuando el equipo de investigación encontró un espécimen de 550 centímetros. Reconocieron que habían encontrado un tesoro en el reino animal. El tiburón de Groenlandia es una especie característica del océano Ártico, aunque también habita en las regiones del océano Atlántico. Miles de ellos acaban capturados accidentalmente en el Atlántico Norte, por lo que espero que pueda encontrar un estudio que sirva para prestar mayor atención a esta especie. Discúlpenme un momentico. Dice, el tiburón de Groenlandia es una especie característica del océano Ártico, aunque también habita en las regiones del océano Atlántico. Miles de ellos acaban capturados accidentalmente en el Atlántico Norte, por lo que espero que nuestro estudio sirva para prestar mayor atención a esta especie. Declaró Julius Nielsen de la Universidad de Copenhague. Tendremos, a pesar de que en general los animales vertebrados viven aproximadamente tanto como los seres humanos, entre 50 o 100 años, advierten los investigadores de un estudio publicado en Science. Sin embargo, hay tiburones de Groenlandia que probablemente hayan nacido en el siglo XVI, XVII y no hay un solo ser humano vivo anterior del siglo XX. Teniendo en cuenta esto, muchachos, dice, ¿cuál de los siguientes enunciados cuestiona? Pone en duda la idea principal del texto acerca del tiburón de Groenlandia. Que los tiburones de Groenlandia se alimentan tanto de plancton como de animales, que los tiburones de Groenlandia que se han estudiado en los últimos años nacieron en el siglo XX, que estudios recientes descubrieron que los tiburones de Groenlandia realmente no viven el promedio de más de 100 años, o que estudios recientes hallaron que el promedio de vida de los tiburones de Groenlandia es en realidad de 390 años. Y la idea principal del texto habla respectivamente sobre la edad que tiene el tiburón de Groenlandia, que dice que vive en promedio 272 años y 515 según el rango de mínima edad y de máxima edad. ¿Cuál sería cuestionar eso? Ahí está la respuesta. ¿Por qué la respuesta sería la C? Miren, la idea principal del texto nos habla, muchachos, y ténganlo aquí en cuenta, sobre la edad del tiburón. Miren, 392, 512, 272, 512 nuevamente, y se habla de toda la relación entre la edad que tienen los tiburones, o en este caso, bueno, los vertebrados, ¿cierto? Como nosotros los seres humanos, que vivimos entre aproximadamente 50 y 100 años, pero miren que el punto del texto es en que, en este caso, se habla de la edad del tiburón. Cuando se cuestiona la idea principal acerca del texto, estamos haciendo algo que se cuestione respecto de la edad del tiburón. Si yo digo que se alimentan de plancton, eso yo no lo puedo saber, porque ni siquiera me lo dice el texto. Entonces, por eso no es la A. Si yo digo los tiburones de Groenlandia que se han estudiado en los últimos años nacieron en el siglo XX, esto es falso, porque es una afirmación que no se tiene en cuenta. Adicional a ello, porque no se nos está hablando en el texto como idea principal en qué siglo nacieron los tiburones, sino la edad de los tiburones. Entonces por eso es que tampoco podría ser. Queda la C y queda la D. Estudios recientes descubrieron que los tiburones de Groenlandia en realidad no viven en promedio más de 100 años, o estudios recientes hallaron que el promedio de vida de los tiburones de Groenlandia es en realidad de 390 años. Entonces, si estamos hablando de del tiburón de Groenlandia, ¿cuál cuestionaría en este caso eso? Y entonces, resulta y pasa, muchachos, que si ustedes se dan cuenta, aquí es donde nosotros tenemos que analizar qué es específicamente lo que se nos está diciendo y cómo se puede llegar a cuestionar. Si está hablándose de la edad del tiburón, ¿es la C o es la D? Por lógica. Pero vean que en este caso se dice lo siguiente.
Estamos diciendo que el promedio de vida de los tiburones de Groenlandia es en realidad de 390 años. Pero eso que cambia si nosotros decimos, bueno, de 272 a 512, pues finalmente seguimos dentro del promedio de la vida que tienen los tiburones. Pues por eso la respuesta no es la D. La respuesta es la C, porque dice, estudios descubrieron que los tiburones en realidad no viven en promedio más de 100 años. Y si no viven en promedio más de 100 años, eso nos diría en este caso que todo el estudio, que todo este texto sería falso, en tanto que no presenta la composición argumentativa para decirnos y explicarnos por qué un tiburón tiene 392 si se sabe que esa especie muere antes. Entonces ahí es donde se está cuestionando y es ahí donde encontramos la respuesta de esta pregunta. ¿Listo? Que en este caso sería la opción C. La opción C. ¿Listo? Vamos con este punto y nos dice, nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo. En la palabra aporofobia de dicha fundación ha encontrado un término muy significativo, una voz con autor y fecha de nacimiento. La recesión económica ha intensificado el miedo a los pobres. Lo ha denominado aporofobia, un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas y racistas. Entonces nos dice ahora la pregunta, ¿cuál de los siguientes fragmentos cumple con la función de ejemplificar el concepto de aporofobia? ¿Listo? Ahora, si nosotros nos vamos al texto, dice de la siguiente manera. Para que algo exista en la conciencia colectiva hay que poder nombrarlo. Poner nombre a lo que ocurre y no se ve o no se quiere ver es lo que ha hecho la filósofa Adela Cortina, con una realidad que está ahí, pero que preferimos ignorar, que es el miedo, la aversión y el rechazo a los pobres. Por acá, tengan en cuenta esto de aquí, el miedo, la aversión y el rechazo a los pobres. Esto lo ha denominado ella como aporofobia, que es un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas y racistas, que se extiende por el acomodado mundo occidental. Cortina acuñó este concepto a partir de los términos griegos aporos y phobos, es decir, sin recursos y temor, y lo ha utilizado en trabajos académicos hasta imponerlo, pese a las resistencias de los editores como título de su último libro, Aporofobia, el rechazo al pobre. El esfuerzo ha tenido recompensa. Hace unas semanas, el neologismo fue incorporado al diccionario de la lengua española y la Fundación del Español Urgente lo ha declarado la palabra del año en 2017. En la palabra aporofobia, dicha fundación ha encontrado un término muy significativo y una rara observación lingüística. Una voz con autor conocido y con fecha de nacimiento. La aporofobia, espérenme, voy a acercar un poco más del micrófono. La aporofobia dice que, como lo señala Cortina, es lo que alimenta el rechazo a los inmigrantes y refugiados. Esto es la aporofobia. Dice que no se les rechaza por ser extranjeros, sino por ser pobres. ¿Listo? Que nadie pone reparos a un jeque árabe que se instale en un país europeo, ni a facilitar la residencia a un futbolista famoso. Los yates atracan sin problema en la costa rica del Mediterráneo, mientras que las embarcaciones pequeñas se hunden tratando de alcanzarlas. A Trump no se le ha ocurrido imponer un muro en el norte, sino en con la frontera en Canadá, sino en el sur, con la frontera en Estados Unidos, con México. La frontera de Estados Unidos y México es donde está el muro, pues para que en este caso las personas de México no vayan a Estados Unidos. Ahora dice que el odio al pobre se expresa también como exclusión de su país. Según el Observatorio Atento, una iniciativa para denunciar agresiones a las personas sin techo, es que el 47% que viven en las calles han sido víctimas de delitos de odio. Por su situación de exclusión son también los más indefensos. La recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables. La pregunta número 30 nos dice de la siguiente manera. Nos dice que cuál de los siguientes fragmentos cumple con la función de ejemplificar, de dar un ejemplo de aporofobia. Miedo al pobre, miedo a la persona por su condición de pobreza y la exclusión por su pobreza. Que nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo, que en la palabra aporofobia dicha función ha encontrado un término muy significativo, que la recesión económica ha intensificado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables, o lo ha denominado aporofobia, un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas. ¿Cuál creen que es la respuesta, muchachos? La respuesta
Acuérdense que estamos hablando del rechazo al pobre. Y si la porofobia es el rechazo al pobre, ¿cuál ejemplifica un rechazo al pobre? Nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale, pues aquí no estamos rechazando al jeque árabe, por el contrario, se está recibiendo. En la palabra porofobia, dicha fundación ha encontrado un término muy significativo, no es un ejemplo. La recesión económica ha intensificado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables, o lo ha denominado aporofobia, un fenómeno que está en el origen de las corrientes xenofóbicas y racistas. Si dice ejemplificar, es un ejemplo, muchachos y muchachas, y la respuesta a esta pregunta es la C. ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta es la C? Porque vean que este es un ejemplo de intensificación respecto del miedo a la pobreza. Justamente lo que dice la porofobia. Entonces por eso es que en este caso la respuesta del ejemplo de lo que es conocido como aporofobia es la C. ¿Listo? El rechazo y el miedo hacia los pobres. Pregunta número 31. Considere el siguiente fragmento. La recesión económica ha acervado el miedo a la pobreza y de hecho miren muchachos, aquí está la respuesta. De la 30 en la 31 encontramos la respuesta. ¿Qué se puede concluir de la idea expresada en la frase anterior? Que no existe ninguna relación entre el contexto de una crisis económica y el crecimiento de la pobreza, que las crisis económicas son una buena oportunidad para construir una sociedad más justa, que el trabajo y el esfuerzo serán siempre recompensados, o que cualquier persona puede quedarse de repente sin trabajo y sin medios de subsistencia. Básicamente sin trabajo, que el esfuerzo siempre es recompensado, que las crisis económicas son buenas, o que no hay ninguna relación entre una crisis económica y la pobreza. La respuesta en este caso, muchachos, es la D. Ajá. ¿Por qué la respuesta es la D, profe? Porque en este caso, dense cuenta que nos está diciendo que qué se puede expresar. Pues que en este caso, cualquiera puede llegar a perder su trabajo. ¿Listo? Les voy a borrar esto de por acá. La respuesta es la D. Listo. Esta ya la habíamos hecho. Y miren muchachos, por ejemplo, esta sería la típica pregunta de ICFES con texto bastante largo. Si ustedes se dan cuenta, miren todo este texto largo. Una forma de solucionarlo, vuelvo a decírselos muchachos y muchachas, es irnos directamente con la pregunta. La 28 y la 29. Listo. Entonces dice, considere el siguiente fragmento del texto. Cualquier colegial puede hacer un experimento durante clase de física y comprobar si determinada hipótesis científica es cierta. Pero el hombre, dado que vive una sola vida, nunca tiene la posibilidad de comprobar una hipótesis mediante un experimento y por eso nunca llega a averiguar si debía haber prestado oído a su sentimiento o no. Considere ahora el siguiente resumen del fragmento anterior. La experimentación científica permite determinar la veracidad de la hipótesis propuesta y en la vida no se puede saber si las decisiones tomadas son correctas o no, pues solamente se vive una vez. ¿Cómo se podría complementar o completar el resumen propuesto para hacerlo fiel al original? ¿Qué le falta a este que tiene este acá? La A. Haciendo explícito que la vida y la física se comportan de manera contraria en lo que respecta a su capacidad de corroborar, resultando que, a diferencia de lo que sucede en ciencias exactas, en la vida hay que priorizar la práctica, explicando con mayor detenimiento que el método científico de ensayo y error puede resultar de gran provecho a la hora de tomar decisiones, o indicando con precisión las ventajas y utilidades que el estudio de las ciencias exactas puede traer a cualquier persona en su vida cotidiana. A, B, C o D. ¿Cuál sería la respuesta? O en este caso, la A nos diría que eso solamente se sabe, pero que depende. Si es por ciencia podemos comprobar. Si es por la vida cotidiana, lastimosamente no. Tenemos la siguiente pregunta, muchachos y muchachas. Tenemos la pregunta número 29 que dice de la siguiente manera. Considere el siguiente fragmento. Ya en esa ocasión, aquellas palabras le produjeron a Tomás una extraña melancolía. Dice, en la pregunta, al mencionar la cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres, el autor emplea el recurso de mitigar, comparar, enumerar o exagerar. La cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres. Ya en esta ocasión, aquellas palabras le produjeron a Tomás una extraña melancolía. Y es que de pronto se dio cuenta de que era una mera casualidad el que Teresa lo amase él y no a su amigo Z. Se dio cuenta de que, además del amor por ella por Tomás, hecho realidad, existe en el reino de lo posible, una cantidad infinita de amores no realizados por otros hombres. Infinidades de amores imposibles.
que no se dan. Entonces, exagera, enumera, compara o mitiga. La respuesta a esta pregunta, muchachos, es la D. Es una exageración. ¿Listo? Para resaltar la casualidad. Enumera, no se enumera porque no dice cuántos. Los compara, no se comparan. Los mitiga, no los mitiga. Es exagerar la cantidad infinita de amores. Es una exageración para resaltar la casualidad de que Tomás y Teresa se hayan encontrado.